Bueno, vamos a dar comienzo. Buenos días a todos. Les agradecemos mucho por estar presente esta mañana, para algunos muy temprano. Así que bienvenidos, amigos de la región, amigos del taller. Antes que nada, quiero agradecer muy especialmente a nuestros sponsors, sin los cuales sería muy difícil realizar estas actividades: GSK Viv, Gador Gilead, Merck Sharp & Dohme y Janssen, que siempre nos apoyan en nuestras actividades del taller y de Vila, tanto en investigación como en educación continua. Vamos a dar comienzo ahora al primer bloque de presentaciones de esta mañana. Yo diría uno de los más jugosos, como decimos en mi país, cuando algo es apetitoso, ya que es acerca de tratamiento y prevención, que son áreas de conocimiento que están en constante cambio, en constante desarrollo, y hay lluvia de evidencia diaria, no damos abasto a leer, y estos especialistas, estos expertos, van a hacernos un resumen de esta evidencia, y para ello contamos con prestigiosos disertantes, que además de expertos son muy buenos amigos, por lo cual para mí es un placer presentarles al primero de ellos. El doctor Ernesto Martínez Buitrago, jefe de Medicina Interna en la Universidad del Valle en Cali, Colombia, ha recibido capacitación integral sobre VIH en el Jackson Memorial Hospital de Miami. Completó además una beca de 2 años en enfermedades infecciosas en la Universidad de Cincinnati. Es docente del Departamento de Medicina Interna en el Hospital Universitario del Valle y en la Unidad de Enfermedades Infecciosas y en Control de Infecciones. Actualmente es el presidente del Comité de VIH-Sida de la Asociación Colombiana de Infectología y además es copresidente nacional de la Guía Integral para el Manejo de VIH en Adultos en Colombia para el Ministerio de Salud. Y además es un miembro fundador, integrante del directorio de Vila y de el taller latinoamericano. Así que, Ernesto, es un placer para mí, es tuya la palabra. Muchas gracias, María Marta. Realmente es un enorme placer estar esta mañana aquí con todos ustedes, con un reconocimiento especial a todos aquellos que están madrugando. Creo que y espero que sea bien, valga la pena. Vamos a comenzar mi presentación. Aquí está. Entonces, simplemente me confirman que la están viendo. Y trataremos... sí, te está viendo, tienes que ponerla en presentación. Sí. En 10 breves minutos trataremos de abordar este tema del tratamiento farmacológico de COVID en Latinoamérica, donde no solamente miraremos cómo están las guías latinoamericanas o los hábitos de formulación en relación a COVID en Latinoamérica, sino que también aprovecharemos a tener este marco conceptual que se lo recomiendo, porque es una actualización permanente de las revisiones sistemáticas con prácticamente cada medicamento que se está probando en el mundo actualmente. Es realizado por la Organización Panamericana de Infectología y tiene este sistema de graduación que quiero que lo mires, simplemente colores más oscuros para aquello que tiene una moderada y alta certeza de la evidencia, bien sea verde un efecto benéfico, amarillo sin efecto benéfico ni tampoco deleterio, rojo es un efecto deleterio, y gris y negro es que realmente no hay efecto, no se pudo discernir efecto. Colores más claros quiere decir que el grado de certeza es más bajo. En este caso son 55 las alternativas terapéuticas que se están evaluando en la página de la PAHO, que ahí está la referencia. Como ustedes pueden ver, las principales están en esta primera casilla que yo resalto, donde concentraremos nuestra atención principalmente. Y dentro del contexto de lo que ya sabemos, que hay medicamentos que tienen predominantemente un efecto antiviral, que deben ser utilizados tempranamente, como los que yo relaciono en este listado acá como antivirales, y otros que tendrán más un efecto antiinflamatorio, inmunomodulador, y serán más bien utilizados en la fase de respuesta hiperinmune inflamatorio
después del día 10 a 14. Y esto lo veremos dentro del contexto de guías de referencia internacionales, y he escogido para este escenario la guía de la ITSA, la última actualización de la guía del Instituto Nacional de Salud, la última actualización del 20 de noviembre de la guía de la Organización Mundial de la Salud, y miraremos cómo se comportan nuestras guías en diferentes países. He podido seleccionar, y agradezco a todos aquellos que contribuyeron con el aporte de sus respectivas guías en los diferentes países, de 12 países. Aquí ustedes pueden ver y ubicar la guía de su respectivo país en este recuadro. Con base en este marco, comencemos y miremos los primeros antivirales, Remdesivir, en el contexto de mejoría y mortalidad, y acá vemos cómo efectivamente en mortalidad no se observa un efecto claramente, netamente positivo. Hay una tendencia a ver una disminución de la mortalidad cuando miramos todos los estudios clínicos aleatorizados, y todo esto principalmente por el efecto neutro que tuvo el estudio Solidarity, que no encontró beneficio en mortalidad. Pero ya para otro parámetro que también es importante, como el requerimiento de ventilación mecánica y lo que es la mejoría clínica, el tiempo de solución clínica, que no la muestro acá, vemos que sí hay una disminución relevante importante en favor de Remdesivir. Y esto pues ha traducido en que en nuestro continente, acá vemos cómo la Organización Mundial de la Salud se manifiesta en contra del uso de Remdesivir, básicamente por su no efecto en mortalidad, mientras que las guías americanas lo avalan claramente. Y a nivel de Latinoamérica hay algunos países que lo están recomendando y otros de manera condicional, habida cuenta de la disponibilidad y de esta diferencia en los hallazgos en los que el efecto de mortalidad no es claro, pero pueden haber otros efectos de secundarios o benéficos alternos que pueden ser importantes. Hidroxicloroquina y cloroquina, bueno, mirar en qué estamos, en qué momento estamos. Acá vemos cómo claramente en rojo está indicando que en mortalidad hubo un efecto deleterio, y en otras variables no hubo un efecto ni positivo ni negativo. Y el metaanálisis, la revisión sistemática de la OPS, nos evidencia que en efecto hay una tendencia hacia aumento de la mortalidad en los pacientes que utilizaron cloroquina o hidroxicloroquina, y cuando se miró incluso como profiláctico, tampoco en esta revisión sistemática de estudios randomizados no hubo un efecto tampoco protector, hubo una tendencia que no fue estadísticamente significativa. Y lo que vemos es que a nivel de Latinoamérica, al igual que las guías internacionales, la mayoría ya no están avalando el uso de cloroquina, hidroxicloroquina. Sin embargo, algunos países como Honduras y República Dominicana y Venezuela aún lo tienen en sus guías recientes. Vemos que Ecuador también lo tiene, pero en este momento se está reevaluando en una revisión que se está haciendo precisamente en estos días. Lopinavir y ritonavir es una situación similar. El efecto de la revisión sistemática es hacia no positivo ni negativo, y eso se traduce en guías donde vemos cómo, exceptuando países como República Dominicana, Venezuela y por ahora Ecuador, lo cual también está cambiando, no lo están recomendando. Pasando ya a los efectos antiinflamatorios inmunomoduladores, vemos que corticosteroides es una de las situaciones donde ya hay bastante claridad, y esta revisión sistemática muestra un efecto estadísticamente significativo en términos de reducción de la mortalidad de un 10%, mucho en parte por el efecto positivo del estudio Recovery, y eso se traduce en que todas las guías lo han avalado ya universalmente en pacientes que tienen neumonía severa o hipoxemia, y esta única excepción de República Dominicana es habida cuenta de la fecha que es de esta guía, que es antes de los resultados del Recovery. Ahora, tocilizumab, altamente controvertido. Vemos que los hallazgos no son muy claros, son inciertos, algunos efectos en prevenir la ventilación mecánica, pero cuando lo miramos en términos de mortalidad, vemos que no hay un efecto favorable. Igualmente, cuando incluimos también los estudios aleatorizados y no aleatorizados, curiosamente se observa que al incluir los estudios no aleatorizados ya hay un efecto protector, y eso es lo que uno ve en el día a día en los estudios observacionales retrospectivos, que muchos de ellos están mostrando efectos benéficos, pero en los estudios clínicos aleatorizados no se ha podido observar esto. Latinoamérica se expresa
más que todo en cierta tendencia a favorecer el uso de tocilizumab en varios países, incluyendo mi país, Colombia, bajo ciertas condiciones de severidad o tormenta de citoquinas. República Dominicana lo tiene, también está atribuido. Las guías internacionales americanas y la OMS o no se expresan o lo tienen no recomendado, o solamente en estudios clínicos autorizados. El interferón, bien sea subcutáneo o inhalado, no ha mostrado tampoco desafortunadamente un beneficio muy grande, los estudios no son muy numerosos y el estudio Solidarity no mostró un efecto positivo. No hay mucha experiencia del uso de interferón en las guías de Latinoamérica. Estas guías, me faltó decir que prácticamente todas son oficiales gubernamentales, exceptuando las guías de Chile y Paraguay, por eso están en rojo, que son de las sociedades científicas, principalmente de la Sociedad de Infectología de cada país. República Dominicana y Venezuela avalan el uso de interferón en estos casos. Los antiinflamatorios muestran un efecto neutro y algunos de los países se han expresado como una alternativa para el manejo sintomático de estos pacientes. Interesantemente, Honduras y Paraguay consideran el uso de colchicina, habida cuenta de 2 estudios aleatorizados que han mostrado un efecto favorable. No quería dejar por fuera la posibilidad de mirar cuál es el espectro de ivermectina por toda la polémica que hay en la región. Y aquí les traigo lo que dice la Organización Panamericana de la Salud, donde básicamente no hay efecto discernible o de alta o de incierta certeza, pero surgió hace unos días esta revisión sistemática donde el efecto neto es protector en términos de mejoría clínica de los pacientes y prevención de complicaciones, incluyendo también profilaxis. Pero hay que tener en cuenta que esta revisión sistemática no tiene la misma calidad en el sentido de que no usó metodología Gray, no hay reportes de heterogeneidad ni el random effect o la varianza, así que pues tendremos que esperar un poco más de información sólida. En Latinoamérica, en las guías internacionales, o no hay concepto acerca de ivermectina o solamente en estudios clínicos. Varios países ya han considerado su no evidencia y su no uso, incluyendo Chile, pero miren que países como Honduras, República de Venezuela todavía avalan el uso de ivermectina. Otras opciones. Ernesto, 8 minutos. Gracias, María Marta. Otras opciones no tienen revisiones sistemáticas ni metaanálisis y por eso no hago alusión a ellas, como aspirina, zinc, vitamina D, vitamina C, ni tazoxanida, pocos estudios, pocos pacientes, y tampoco he incluido en esta presentación los anticuerpos monoclonales que ustedes han escuchado que en los últimos días han recibido varios de ellos autorizaciones de uso en emergencia por la FDA en Estados Unidos, pero que actualmente no son recomendados por la FDA. Y para terminar estas pocas conclusiones, el único consenso en el mundo y en Latinoamérica es en el uso de esteroides en pacientes con neumonía grave e hipoxemia. El uso de remdesivir será definido en cada país por su disponibilidad y costo-efectividad. Y luego de casi un año de pandemia, aún no es claro el uso de opciones terapéuticas tales como inhibidores de interleuquina 6, interferón, antiinflamatorios, no esteroideos, anticuerpos monoclonales, terapias inmunomoduladoras y varios antivirales. La mayoría de los países, para concluir, en Latinoamérica avanzan paulatinamente a guías basadas en la evidencia. No quiero dejar pasar mis agradecimientos a aquellos que colaboraron con la construcción de este análisis y muchas gracias a todos. Bueno, excelente presentación, como siempre, querido amigo. La verdad que es un tema difícil de abarcar y más en tan corto tiempo, así que seguramente habrá preguntas que las vamos a hacer sobre el final. A continuación tengo el placer de presentar a un colega coterráneo, un amigo, un compañero de la Sociedad Argentina de Infectología, es el doctor Daniel Priluca. Daniel es jefe de infectología en el Hospital Vélez Sarsfield, es jefe de infectología en el Sanatorio Otamendi, subdirector de la carrera de especialista en enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, asesor del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en programas de uso de antibióticos y control de infecciones, y miembro y ex secretario de la Sociedad Argentina de Infectología. Daniel,
tenés la palabra, podés compartir pantalla. Bueno, antes que nada, muchas gracias María Marta y muchas gracias a Vila y a la doctora Cassetti en especial por invitarme a tratar de, en estos pocos minutos, dar un pantallazo de lo que se trata del tratamiento con inmunoterapia en esta pandemia de COVID. Inmunoterapia abarca muchos temas, yo me voy a referir básicamente a la utilización de anticuerpos en forma pasiva, fundamentalmente con plasma y un leve comentario sobre suero equino, ya que otras variantes de anticuerpos monoclonales, etcétera, creo que ya solo por su precio son poco útiles para nuestra región. No tengo conflictos de interés en el tema. Y como ustedes saben, el plasma se viene usando en enfermedades infecciosas desde hace muchos años, ya en el siglo XIX, con el suero de animales para la difteria, y se fue utilizando en muchas enfermedades. En nuestro país en particular, en la Argentina, tuvo un impacto muy alto a partir de los estudios del doctor Maistegui en una enfermedad que en ese momento estaba causando una gran cantidad de enfermos, como la fiebre hemorrágica argentina, que se la conocía como mal de los rastrojos. Y como podemos ver en este viejo slide de 1979, con 170 pacientes, el doctor Maistegui bajó la mortalidad de 16 a 1%. Pero me parece interesante ver que ya en aquellos años, lo que mostraban los estudios de Maistegui es que los pacientes les iba mejor si tenían mejores niveles de anticuerpos en plasma y cuando se usaba más precozmente el plasma en ellos. Por supuesto, también se han hecho numerosos estudios en otras enfermedades respiratorias agudas, y si bien los estudios, muchos muestran en SARS-CoV-1, en influenza A, hay algunas discusiones sobre la efectividad o no, hay algunos metaanálisis a favor, otros en contra, pero esta revisión publicada en Journal of Infectious Disease me interesó tomar fundamentalmente esto: no hay evidencia de efectos adversos, o sea, que parece ser una práctica bastante segura. Y también hay que llevarlo al contexto en que todos estos estudios empezaron: el virus nuevo, la rápida expansión que conocemos en el mundo, nuestra región como uno de los epicentros, los desbordes de los sistemas sanitarios, gran cantidad de muertos, y la urgencia para la búsqueda de soluciones y tratamientos, como nos explicaban recientemente. Y también, en ese contexto, la pérdida de racionalidad, muchas veces no se exigía evidencia para usar tratamientos, el olvido del precepto básico de no dañar, y las fake news y la infodemia que existían, tanto en el mundo científico como en el resto de la población. Este viejo slide, parece viejo, tiene solo unos meses, es los primeros tratamientos que se empezaron a estudiar, que ya nos explicaron recientemente cuáles fueron, qué funciona y qué no funciona hasta ahora. Y este slide, publicado en un artículo por el doctor Rojas, intenta mostrarnos la utilidad del plasma de convaleciente, donde básicamente lo que nosotros, o la teoría dice, es que vamos a utilizar anticuerpos neutralizantes que se unen a la proteína C del virus, impidiendo la unión al RBD del virus, con lo cual al impedir la entrada a la célula impiden la replicación y tienen un efecto antiviral. Pero también hay estudios que lo que fueron mostrando es que algunos pacientes que tenían precozmente, ya que los anticuerpos tardan algunos días en subir, tenían precozmente y niveles de anticuerpos neutralizantes peor que los pacientes que tenían niveles un poco más bajos. Por eso es importante que en el plasma existen también una serie de compuestos inmunomoduladores que podrían evitar la tormenta inflamatoria o la reacción inflamatoria exagerada en nuestro paciente. Entonces empieza una gran cantidad de publicaciones, es imposible revisar todos. Ya en China empiezan los primeros tratamientos, y en Estados Unidos, a través del grupo de Joyner de la Mayo Clinic, empieza a centralizar sus
sus estudios, y esta primera publicación con 5.000 pacientes, donde muestra la seguridad del uso del plasma, una segunda con 20.000 pacientes, que sigue insistiendo que es una práctica segura, sin sacar todavía conclusiones clínicas, y a lo que se suman numerosos estudios que ya teníamos que nos muestran la seguridad en el uso de los pacientes, en el uso del plasma en pacientes. Finalmente, la Mayo Clinic, o el grupo de Joyner, publica este estudio, recolecta 35.000 pacientes de todo Estados Unidos, con una cantidad de estudios no randomizados, randomizados, con grupo control, sin grupo control, donde básicamente no encuentra grandes diferencias en la mortalidad, pero sí nos muestran algunos datos. Sí hay alguna diferencia en la mortalidad cuando los pacientes son transfundidos dentro de los primeros 3 días del inicio de los síntomas. También se observa que existe alguna variación en la mortalidad en aquellos cuyo plasma muestra altos niveles de anticuerpos. Y a estos, entonces, la combinación de el uso de plasma dentro de los primeros 3 días de la fecha del inicio de los síntomas con altos niveles de anticuerpos, pareciera ser que ahí sí hay una modificación en la mortalidad, medida tanto a los 7 como a los 30 días, y esto es estadísticamente significativo. Entonces empezamos a tener ya 2 parámetros. Es una práctica segura y pareciera que en algunas situaciones puede ser favorable. Sin embargo, también para esos días, sale una revisión de Cochrane, que analiza 19 estudios, nuevamente 2 randomizados, 8 controlados no randomizados, otros randomizados y controlados, que reúne 36.000 pacientes que recibieron plasma. La revisión también aclara que después de la fecha de cierre, todavía hay 138 estudios en proceso y que 2 finalizaron prácticamente en forma simultánea con el cierre de esta revisión. Pero las conclusiones de la misma es que no hay evidencia hasta ahora de que el uso de plasma de convalecientes beneficie a los pacientes y que todavía no alcanza la evidencia para evaluar los eventos adversos relacionados a esto, contradiciendo un poco lo que habíamos dicho previamente. Y entonces empiezan a aparecer los estudios randomizados que mencionaba Cochrane. Este estudio prácticamente apareció en un preprint, este estudio de la India, junto con la finalización del Cochrane, ahora ya está publicado en British Medical Journal. Y yo agregué este slide como para que veamos, si bien era un estudio randomizado que incluía pacientes con ciertos niveles de gravedad, definidos por PAFI, PO2 o frecuencia respiratoria, a su vez estaban asociadas con una gran cantidad de intervenciones con distintos medicamentos, con lo cual sacar las conclusiones a veces suele ser muy difícil. Pero la conclusión del estudio es que no hay diferencias en la mortalidad. Este estudio reunió 450 pacientes aproximadamente que fueron randomizados 1 a 1. Entonces ya nos muestra que en este estudio no lo hubo, pero sí hay que decir que el promedio desde el inicio de los síntomas hasta que los pacientes recibieron la medicación era aproximadamente de 8 días, con lo cual iría contradiciendo lo que habíamos visto del uso precoz. Y recientemente, este es un preprint, fue anunciado por la Fundación Infant, en un estudio hecho en Buenos Aires, donde ellos randomizaron a pacientes mayores de 65 años con comorbilidades o mayores de 75 años dentro de los primeros 3 días de haber empezado los síntomas a recibir plasma o placebo en un estudio doble ciego. 80 pacientes por rama, y ellos a la conclusión que llegan es que hay una diferencia en la enfermedad respiratoria severa. Básicamente la definen por la necesidad del uso de oxígeno. Como vemos acá, esto es estadísticamente significativo, pero hay que decir que era la progresión de la enfermedad respiratoria severa a partir de algunos criterios clínicos. Sin embargo, cuando vamos a endpoints más duros que ellos mismos utilizaron,
prácticamente no hubo diferencia. No hubo diferencia en fallo respiratorio agudo, shock, distrés con fallo multiorgánico o muerte en ambos grupos. Y fijémonos simplemente como un detalle, 160 pacientes son prácticamente los mismos, 170, que usó Maestegui para bajar la mortalidad de 16 a 1%, cambiando la historia de una. Y esta semana en New England Journal of Medicine aparece este otro estudio. Este estudio fue encabezado por el grupo del Hospital Italiano, también hecho en Argentina, donde los pacientes eran randomizados 2-1, también eran pacientes con criterios de gravedad, y este estudio randomizado, doble ciego, tampoco es efectivo en mostrar diferencias en la mortalidad fundamentalmente o en los endpoints clínicos que se habían planteado. Daniel, 8 minutos. Gracias, María Marta. También debemos decir que este estudio, el promedio de inicio, desde recibir el plasma hasta el inicio, desde el inicio de los síntomas, era de 8 días, con lo cual es una conclusión diferente a la que saca el estudio que habíamos mencionado. Nosotros tuvimos alguna experiencia en el sanatorio en donde trabajo, es un sanatorio privado polivalente de 160 camas. Nosotros empezamos a internar pacientes con COVID en marzo, tuvimos el segundo caso de la Argentina el 6 de marzo, y hasta octubre del 2020 teníamos 930 pacientes internados. Tuvimos una letalidad global de 11.5%. Y hemos transfundido plasma a 63 pacientes. Nosotros no participamos en ninguno de los estudios, no formaba parte del protocolo de tratamiento, y se transfundía solo por pedido del paciente, su familia o su médico de cabecera. Con lo cual, en general, eran pacientes que tenían bastante gravedad, que hacía que en un acto de desesperación y en un país donde esto se difundía que el plasma salvaba vidas, en los pacientes graves solíamos pedirlo, nos lo solían pedir. Debemos aclarar que como esto no estaba cubierto por los seguros médicos, los pacientes tenían que abonar todo el proceso de plasmaféresis, no así el plasma, que por ley no se puede cobrar en nuestro país. La letalidad en nuestros pacientes transfundidos fue del 28%, o sea, muy superior a la que tuvimos en la población en general. Vuelvo a decir, no son pacientes comparables, no es un estudio controlado, ni mucho menos, en general eran pacientes graves. Y es muy interesante esto que publicó recientemente el doctor Rojas, en el pensamiento de que no vamos a saber si realmente el plasma sirve en esta pandemia. Numerosos estudios randomizados no comparables, con diferentes criterios de inclusión, severidad, la concentración de anticuerpos o no, el cuidado del ciego, diferentes outcomes que dificultan la evidencia de calidad. Hay confundidores también, como los inmunomoduladores que están en el plasma y otras citoquinas inflamatorias, los posibles cambios en el virus que pueden afectar e incluso reducir la su letalidad, y concluye el doctor Rojas en que seguramente, probablemente gracias a la vacuna, no tengamos respuesta. Como reflexiones finales, el uso del plasma de convaleciente creo que es una práctica segura, hemos usado productos que no lo eran, no está demostrada hasta ahora su efectividad. Si esta existe, probablemente esté relacionada con el uso precoz dentro de las primeras 72 horas del inicio de los síntomas y los niveles de anticuerpos del plasma que tengamos, pero esto nos genera una dificultad práctica en conseguir suficiente plasma con niveles de anticuerpos. Ustedes saben, por ejemplo, que el plasma de toda mujer que haya estado embarazada alguna vez no es útil, mayores de 65 años no se aceptan, o sea, es muy difícil conseguir la cantidad de plasma con anticuerpos suficientes para transfundir a los eventuales candidatos, y aparte habría que definir muy bien quiénes son los pacientes que se beneficiarían, con lo cual en la logística, en la práctica, creo que esto sería muy difícil. Unos últimos comentarios por un pedido. Saben que se están haciendo estudios con suero equino y perinmune. Los estudios que fueron publicados en la revista Medicina por el grupo del CONICET de Argentina muestran que estos anticuerpos tienen mucho poder neutralizante, pero la verdad que si bien se está realizando
un estudio en fase 2-3, todavía no tenemos resultados en humanos y yo no encontré ningún estudio en PubMed que haya mostrado resultados en humanos hasta ahora, con lo cual es una idea en la que se está trabajando, pero a la cual no se puede hacer. Muchas gracias por su atención, agradezco al doctor Jorge Effner y a Pedro Weiner que me ayudaron en esta presentación y a ustedes por haber escuchado. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, excelente presentación, la verdad que brillantes hasta ahora las dos disertaciones. Obviamente todavía seguimos con dudas y certezas, son pocas, pero bueno, al final vamos a tratar de aclarar algunas cosas con las preguntas, si es que se puede aclarar algo más. La verdad que muy completas las dos presentaciones. A continuación, me toca presentar a otro muy, muy querido amigo, al doctor Alejandro Afani. Alejandro es médico internista e inmunólogo, profesor titular de la Universidad de Chile, director del Centro de VIH del Hospital Clínico de Santiago, miembro fundador del Taller Latinoamericano de VIH, miembro del Comité Asesor de las Guías Nacionales de VIH en el Ministerio de Salud en Chile, autor del libro SIDA en su 5ª edición de Editorial Mediterráneo, expresidente de la Sociedad Chilena de Inmunología, miembro de la Sociedad Europea de VIH-Sida y coautor de las Guías Latinoamericanas de VIH. A continuación, Alejandro, te dejo la palabra y podés ir compartiendo pantalla. Hola, en primer lugar, muchas gracias María Marta por la presentación. Un gusto poder estar con todos ustedes en esta mañana. Sé que en algunos lugares en realidad son cerca o pasadas las 7 de la mañana, así que bueno, es lo que tenemos hoy día de poder contactarnos de esta manera. Bueno, a mí me correspondió referirme al tema de vacunas en COVID. En 10 minutos ustedes comprenderán que es difícil poder referirse a cada una en particular, de tal manera que voy a dar una visión global, general. Y a ver, espera un poquitito, ¿cómo puedo conectar esto? ¿Ahí se ve, María Marta? Se ve perfecto. Ya, gracias. Perfecto. Comienzo entonces. Bueno, pero antes de entender cuáles son las vacunas, hay que comprender qué es lo que esperamos de ellas. Y para eso es necesario comprender bien lo que sabemos y lo que no sabemos de la respuesta inmunológica. Bueno, ya algo se ha hablado bastante. Aquí el doctor Luca ha hecho una excelente presentación de lo que es la inmunoterapia, pero los anticuerpos neutralizantes, hay que entender que primero que nada, varias de las publicaciones y las primeras mostraron que en la mayoría de los pacientes aparecen después del día 7 y en promedio más o menos entre el 10 y el 15, principalmente las personas que se recuperaron y que tuvieron síntomas moderados. Y la respuesta de anticuerpos, como ustedes ven acá, principalmente se ven varios isotipos, principalmente IgG1 e IgG3, que son los que tienen que ver principalmente con la neutralización, al igual que la IgM y la IgA secretora, que se encuentra generalmente en la lámina propia de los epitelios, en este caso en la puerta de entrada. Pero también su rol en la opsonicización, facilitando la fagocitosis por parte de las células efectoras, la activación de las células natural killer en la citotoxicidad directa, también la sensibilización de los mastocitos y la activación del complemento, principalmente IgG1, IgG3 y la IgM. Ahora, el conocimiento es limitado en cuanto a la duración de los anticuerpos neutralizantes en las personas con distintos grados de severidad, en relación también al background genético, a la edad, a las comorbilidades, etc. No todas las preguntas están respondidas en la respuesta inmune. Ahora aquí una visión muy general y rápida. Ustedes ven aquí el virus que ingresa por la vía aérea, ¿no es cierto? Y acá está en este zoom, por así decirlo, mucho más amplificado, en la unión de la proteína S, que es la principal, donde está el RBD, el Receptor Binding Domain, que se une con el AC2,
el receptor de angiotensina 2 y la proteasa que está al lado que produce el clivaje para que el virus pueda entrar. Aquí está el ciclo viral, pero lo que me interesa es que ustedes vean que las células epiteliales que expresan antígeno viral y donde sale el virus son capturadas por esta que ustedes ven acá a su derecha, que son las células presentadoras de antígenos generalmente de la línea de monocitos y macrófagos, que presentan en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad a las células T-helper principalmente. Y las células T-helper van a ir a activar a las células TCD8, que son las citotóxicas, para producir la erradicación, la citotoxicidad directa sobre las células infectadas, y por otra parte, las células B, que se van a diferenciar en células plasmáticas para producir los anticuerpos, principalmente los anticuerpos neutralizantes. Ahora, ¿qué hace esta respuesta inmune? Es importante, ustedes ven al centro aquí, aparentemente el inóculo, es decir, la cantidad de virus que ingresa, no es menor en cuanto a la respuesta inmune. Y en ese sentido, ustedes ven acá arriba que un título bajo de virus que ingresa. La respuesta inmune se produce de manera normal con la activación, liberación de citoquina como interleuquina 6, interleuquina 10, factor de necrosis tumoral, RANTE, etcétera, que van a ir a activar todas estas células que ustedes ven aquí en este recuadro en celeste. Se produce una respuesta inmune normal y generalmente, en su gran mayoría, recuperación. Pero cuando el inóculo es excesivo, es mucho mayor, se produce una activación exagerada y se produce esta tormenta de citoquinas que tiene que ver con un cuadro mucho más severo y que evidentemente tiene que estar relacionado esto con toda la injuria pulmonar, el shock séptico, falla multiorgánica y finalmente muerte. Ahora, en cuanto a las vacunas, normalmente toman bastante tiempo, como ustedes pueden ver acá. Ustedes ven, por ejemplo, la polio, desde el brote epidémico en Estados Unidos en el año 1894, hasta que existió una vacuna, pasaron 60 años hasta la vacuna de Salk y de Sabin, ¿cierto? En los años 50 y en ambas en los años 50. El de ébola, que tardó 15 años y recién en el año 2019 la vacuna aprobada. Por ejemplo, en el MERS y en el SARS-CoV-1, 6 años y 17 años después todavía no hay una vacuna. Y ustedes ven acá arriba, el SARS-CoV-2, se espera que entre 12 a 18 meses en tiempo récord tengamos una vacuna medianamente eficaz. ¿Y por qué toda esta demora? Porque, bueno, las vacunas toman tiempo desde que se descubre el target, se aísla, hay las moléculas, ¿no es cierto? Una fase preclínica, el desarrollo, de manufactura, etcétera. Eso toma entre 3 a 8 años. La fase 1 de seguridad, 2 de seguridad e inmunogenicidad, la fase 3 que es seguridad y eficacia, normalmente toma entre 2 a 10 años y la fase reguladora 1 a 2 años. Ustedes comprenderán que eso es inviable un poco para la situación pandémica que tenemos hoy día. Y existen más de 200 candidatos de vacunas para el SARS-CoV-2 hoy día, pero en distintas fases, y ustedes aquí abajo en rojo pues tienen este link donde pueden entrar y día a día se va actualizando las nuevas moléculas que van apareciendo, otras que van saliendo del camino, etcétera. Pero lo que va más avanzado es que tenemos 87 en fase preclínica, 38 en fase 1, etcétera, y 12 en fase 3, y aprobadas ninguna. Y tenemos acá el esquema del virus. Lo principal es hay varios antígenos, como el antígeno E, que es de la envoltura, el antígeno M de la matriz, el N, ¿no es cierto?, de la nucleocápside, la nucleoproteína de la nucleocápside, y la S es la más importante, la spike, que es donde está el RBD, que es el importante en la unión. Hay varios modelos de vacunas, como ustedes ven acá, las vacunas que utilizan ácidos nucleicos, como las vacunas RNA, vacunas DNA, los que usan vectores que pueden ser replicantes o no replicativos, las que usan proteínas o péptidos recombinantes, y las vacunas inactivadas o de virus atenuado. Aquí hay una síntesis, porque no puedo hablar de cada una, ustedes comprenderán en estos 10 minutos, pero una síntesis de cada una de las más relevantes y que están más avanzadas. La primera de ellas que aparece acá es la Coronavac, que de China, Sinovac, que ustedes ya deben haber escuchado, en fase 3 en Brasil, Indonesia, en Bangladesh y también en Latinoamérica, también está en Chile en investigación. Y contempla 2 inyecciones intramuscular al día 0 y día 14, se ha demostrado y publicado anticuerpos neutralizantes y células T, que son importantes, las células T de memoria que van quedando en la activación inmunológica.
En cuanto a los vectores, ustedes ven estas tres que están acá. La primera que aparece, que es la ChAdOx1, que es la adenovirus recombinante adenovirus 5 de AstraZeneca, de Oxford, ¿no es cierto?, que en fase 2 y 3 probada en el Reino Unido y en Brasil, más de 10.000 personas vacunadas, y tenemos resultados publicados en Lancet, una o dos dosis de inyecciones separadas por 4 o 6 semanas, se ha demostrado anticuerpos neutralizantes y células T. La vacuna china de CanSino también, que está llegando a nuestros países en fases de investigación, en fase 3, que una o dos inyecciones separadas por 4 o 6 semanas, y también anticuerpos neutralizantes y células T. Y la vacuna de Janssen, que también adenovirus recombinante para la proteína S, principalmente en Estados Unidos, una o dos dosis de inyecciones intramusculares con intervalos de acuerdo a las cohortes, y se han demostrado principalmente anticuerpos neutralizantes y células T. Las vacunas de ácido nucleico, las más avanzadas, son estas dos que ustedes ya saben y han escuchado por la prensa en general, que está muy avanzada, que es la vacuna Moderna y la vacuna de Pfizer. La vacuna Moderna es una vacuna de RNA que en fase 3 más de 30.000 personas en Estados Unidos, son 2 inyecciones intramusculares separadas por 29 días, y se han demostrado y publicado también el New England anticuerpos neutralizantes, y no se han evaluado las células T. Y la vacuna de Pfizer, que es la que viene más avanzada de todas, tiene 3 vacunas RNA distintas, que son la B1, B2, B3, que es la BNT162, de BioNTech, la fase 2 y 3 en Estados Unidos y Alemania, más de 30.000 personas, y son 1 o 2 inyecciones separadas por 14 días, dosis distintas, y se han demostrado una potente respuesta de anticuerpos neutralizantes y de células T. La célula, el modelo de DNA, Inovio está en fases más atrás, pero fase 1 y 2 en Estados Unidos y Corea del Sur también, con buenos resultados, por lo menos en animales, en anticuerpos neutralizantes y células T. Y la vacuna Sinopharm, también de virus inactivado, que son los modelos clásicos, igual que la de Sinovac, que son, al igual que las vacunas de la influenza, son bastante seguras, clásicas, termoestables, a diferencia, por ejemplo, de estas dos, de las vacunas como la de Pfizer, que las vacunas RNA requieren una logística de una cadena de frío de menos 70 grados. Y esta última, que la X3 demostró también anticuerpos neutralizantes y células T en evaluación. Y las que usan proteínas recombinantes la proteína Spike, que está presentada como un trímero en el monómero. El RBD es el que se utiliza en distintos modelos como péptidos recombinantes para la inoculación, y están en fases más preliminares. Y ustedes ven acá en este círculo la cantidad de distintos modelos, de estos modelos de vacuna que les acabo de señalar, en distintas fases de evaluación. Y entonces, ya como para ir terminando, vemos que la vacuna, una vez que cualquiera de estos modelos, de virus atenuado, de proteínas recombinantes, o de ácido nucleico, etcétera, o de vectores, el objetivo es que las células presentadoras, en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad, presente a las células naive, genere una respuesta CD4 potente que libera interferón gamma, que activa las células CD8, que son las que producen citotoxicidad directa vía granzimas, y que active a las células B en la producción de anticuerpos por diferenciación a células plasmáticas, y dejar en el camino células B y células T de memoria para, cuando ingrese el virus, evidentemente montar una respuesta inmune potente y eficaz para evitar la infección. Muy Queda brevemente, un minuto. Doctora ¿sí? Fanny, un minuto. Perfecto, me queda esto solamente señalar que todas las vacunas han demostrado seguridad, las vacunas de RNA, que no hay todavía vacunas aprobadas de ácido nucleico, pero ustedes ven que los efectos adversos son menores, similares a las vacunas tradicionales, y que las de vectores, que son bastante interesantes, muestran una potente respuesta de anticuerpos neutralizantes al día 28 de la primera inyección. Y con esta termino, que es la última actualización de los ensayos clínicos fase 3, en cuáles son las que están. Las que usan virus inactivado, principalmente la Sinovac, la de Sinopharm, que están ya, que usan 2 inyecciones, la de RNA
la vacuna de RNA, la de Pfizer y de Moderna, y los vectores no replicativos, principalmente la CanSino, la vacuna de Oxford, y también esta que no les nombré antes, pero la Gamaleya, que es la Sputnik 5, que es la de Rusia, y la vacuna de Janssen, que son estas vacunas las que están avanzando mayormente. Los dejo con esta foto, que en la oscuridad se ve ya que empieza a aparecer el sol y que empieza a aparecer a la luz con alguna de estas vacunas en aprobación, probablemente la de Pfizer, que se vislumbra que va a ser aprobada con Fast Track a fines de diciembre para empezar la vacunación ya a fines de diciembre y comienzos de enero en algunos pacientes en particular. Muchas gracias y bueno, traté de comprimir toda esta información en 10 minutos. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. La verdad que otra charla excelente. Tenemos 5 minutos para preguntas, algunas preguntas que han ido llegando. Bueno, acá tenemos una para el doctor Priluca. Daniel consulta, entonces, finalmente, las personas que reciben plasma, ¿pueden luego ser vacunadas? Hasta donde yo sé, ninguno de los estudios en vacunas se hizo con personas que hayan recibido plasma, por lo tanto, desde la evidencia no lo puedo decir. La discusión es, en realidad, si vamos a vacunar no a quienes recibieron plasma, sino a quienes ya tuvieron la enfermedad. Y tampoco está clara esta respuesta. Pareciera ser, por ahí el doctor Afani incluso lo puede certificar mejor que yo, pero que si sabemos que los anticuerpos aparentemente se van perdiendo de algunos meses, aunque queden algunos niveles de inmunidad celular, todo lo que el doctor explicó mejor que yo, es probable que también haya que revacunar a muchas personas que hayan tenido la enfermedad, independientemente de que hayan recibido plasma o no. En definitiva, el plasma es un anticuerpo pasivo que desaparece rápidamente. Claro, la otra pregunta que hay, bueno, se relaciona justamente con esto que acabas de mencionar. Preguntan si se pueden volver a contagiar las personas que han recibido plasma. La respuesta sería sí, dura poco el... Exactamente igual que las personas que no lo recibieron. Los anticuerpos del plasma que aportamos con plasma de convaleciente duran menos que los anticuerpos que el propio paciente va a generar por la enfermedad. Con lo cual, si aceptamos que hay reinfecciones, se pueden reinfectar. Sí, quisiera complementar algo. ¿Puedo, María Marta? Sí, claro, exactamente, para apoyar exactamente lo que está diciendo el doctor Priluca, efectivamente, claro, el plasma se va depurando también a través del tiempo y el clearance, recordemos que la vida media del IgG es de 28 días, así es que normalmente uno debiera pensar que no es contraindicación para vacunar, o sea, es decir, normalmente, y de hecho no está en los criterios de exclusión, y eso por lo menos te puedo hablar de la de Sinovac, que es la que estamos nosotros probando, no está en los criterios de inclusión o de exclusión el hecho de haber recibido o no recibido plasma. Perfecto. Bien. Acá tengo otra pregunta del doctor Busquet, de Argentina, que dice si los pacientes que han tenido COVID deberían ser vacunados. Es una pregunta para el doctor Afani. Y pregunta Alejandro, si vos tuvieras que elegir una vacuna, ¿cuál elegirías? ¿Cuál te aplicaría? Iba a llegar, esta pregunta iba a llegar. Esa pregunta iba a llegar, me la han hecho muchas veces. Mira, bueno, yo creo que mucha gente quiere vacunarse a la primera que vaya a llegar, ¿eh? Pero la verdad de las cosas, a ver, yo en esto quiero decir que, a ver, las personas que, ¿cuál era la primera que me dijiste, la primera pregunta primero? La primera es si los que tuvieron COVID deben vacunarse, que era algo que comentaba también Daniel. Claro, mira, en los criterios de, por lo menos los trials, no los incluyen, ¿ah? Porque obviamente son personas que no tienen ni han tenido tampoco evidencia de la infección. Para tener los estudios randomizados es otra cosa. Pero en vida real, evidente, y todavía no sabemos cuánto dura la inmunidad, o sea, y cómo medimos la inmunidad un poco con los anticuerpos neutralizantes, pero eso es una cosa, hay que recordar que las células T de memoria no las medimos y generalmente se generan estas células T de memoria. Entonces va a haber que ver a través del tiempo, piensen ustedes que esto comenzó
todavía no se cumple un año de seguimiento, entonces hay que ver a través del tiempo cómo se va a comportar la inmunidad de memoria. Eso en cuanto a la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál? Mira, a ver, yo aquí quiero ser bien claro porque no es difícil poder decir esta, pero a ver, evidentemente las vacunas clásicas son las que dan más seguridad en términos de que existen modelos ya aprobados, como el de la influenza, como es el caso de la vacuna Sinovac y la vacuna Sinopharm. Pero las vacunas que están usando vectores, tanto vectores como ácidos nucleicos, bueno, de ácidos nucleicos no hay ninguna aprobada en este momento, pero lo que sí se ha demostrado muy segura y se ha demostrado con una potente respuesta inmune, mucho más que las vacunas inactivadas, las que menos inducen inmunidad potente son los péptidos y proteínas recombinantes, pero evidentemente yo creo que el futuro va por el camino del uso de vectores y por el uso del ácido nucleico, principalmente en este caso las vacunas que usan RNA, que son la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer, que son las más avanzadas. Pero la limitante de esta es, que ya lo sabemos, es la cadena de frío y es difícil tener una logística, una infraestructura para una vacunación masiva de estos modelos, de estos dos modelos de vacuna. Ahora, evidentemente, bueno, yo creo que es la que se va a aprobar primero, va a ser la de Pfizer, y creo que es una buena alternativa. Si me preguntan si yo me vacunaría con ella, sí, lo haría, porque creo que por lo menos la evidencia científica que viene de las fases 1 y 2 es clara, ha mostrado seguridad, y evidentemente para aprobarla ya están presentando la publicación de la fase 3. Así que la FDA no va a aprobar la vacuna sin la evidencia científica completa. Eso es lo que te podría decir. Perfecto. Excelente. Bueno, y en razón del tiempo, una última pregunta que es para el doctor Martínez. Preguntan, ¿cuál sería el rol de los corticoides orales en el tratamiento y en la prevención de secuelas? Bueno, los corticoides orales se pueden utilizar. De hecho, ha habido algunos estudios que así lo han demostrado como una alternativa al uso endovenoso. Sin embargo, tendríamos que ver en qué contexto se haría, porque lo que no se recomienda es que se haga dentro de un contexto domiciliario, sino más bien en un paciente que ya está con alguna gravedad, que ya tiene una hipoxemia que requiere suministro de oxígeno, que tiene riesgo de deteriorarse subsecuentemente. Así que ese manejo preventivo está contraindicado. No ha funcionado como profiláctico, y recordemos que el estudio de Solidarity fue muy claro en establecer que no hubo ningún beneficio en aquellos que no tenían hipoxemia. Perfecto. Perdón, me voy a extender porque hay una preguntita más del doctor Carlos Pérez para el doctor Afani, y lo que pregunta es cuál es la población que primero será vacunada. En nuestros países, en la mayoría, se van a priorizar el personal esencial y el personal y las personas con factores de riesgo. Pero bueno, dejo que lo conteste el doctor Afani. Bueno, en primer lugar, saludar a mi amigo Carlos Pérez, que bueno que está madrugando con todos nosotros. Bueno, en general, la mayoría de los países y la mayoría de las recomendaciones van primero jerarquizando por la población de riesgo que está más expuesta, principalmente los profesionales de la salud, los mayores, ¿cierto? La población que tiene además comorbilidades, y de ahí ir avanzando como en 3 fases, diría yo. La primera, la vacunación inicial dirigida a la población más expuesta, de mayor riesgo, como los profesionales de la salud, los mayores, y posteriormente a las personas con ciertas comorbilidades, etcétera, y finalmente ya una vacunación mucho más masiva. En nuestro país está contemplado llegar a vacunar a 14 millones de personas de los 17, 18 millones que somos. Muy bien. Bueno, damos por finalizado este bloque. Excelente, la verdad que creo que quedan algunas preguntas, pero en razón del tiempo no las vamos a poder realizar. Estamos a disposición para contestarlas después. A continuación le voy a pasar el mando
al doctor Afani, que de hecho es el chairman del próximo bloque, así que Alejandro, toda tuya la audiencia.